19 minutos de las 10 de la mañana, estamos en vivo acá en Radio Rivadavia hasta las 11:30 y saludamos a Toti Flores, el diputado nacional. Toti, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo le va? Bien. Toti, se habla mucho del tema del sueldo de los funcionarios en el Congreso, ¿no? Obviamente que si lo comparamos con un maestro, ganan muchísimo más ustedes, pero hay medio como una interna que hay, lo que ayer hablamos por ejemplo con Urtubey, que se toman algunas decisiones, ¿no?, para quedar bien con la gente, pero tal vez hay necesidades, ¿no? Y a qué me refiero a esto, y voy a poner el mismo ejemplo que puse ayer. Es lo fácil decir, no, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires no tienen que tener los pasajes porque están cerca del Congreso, pero independientemente que hayan sido elegidos por Buenos Aires, son diputados de todo el país, ¿sí? Ustedes votan cuestiones de todo el país y muchas veces tienen la necesidad o la obligación para investigaciones o para ver situaciones, viajar al país. ¿Qué pensás? Sí, primero había salido en algún titular hace algunos días que yo pedía más sueldo, sí, porque no me alcanzaba. En realidad, desde donde yo vengo y ahora que soy diputado, la verdad que el cambio es impresionante con relación al sueldo. Lo que sí yo conozco, porque estuve en el periodo anterior, del 2007 al 2011, las necesidades que tiene para cumplir bien tu función. Claro. Qué sé yo, para dar un ejemplo, alguna vez vinieron a mi despacho gente que eran productores de ajo en Mendoza. Un cambio que se había producido en el Excel de algún funcionario había sacado que el ajo no era un artículo, era un alimento de primera necesidad, por lo tanto todos los derechos que tenían para exportarse habían caído. Y entonces se provenía a ver la importancia que tiene para la gente, las cooperativas que eran los que podían recolectar el ajo y todo eso, y vos recorrés y sentís lo que te dice la gente que te pedía que hiciera la tarea de convencer a los funcionarios para que se queden. Eso es necesario hacerlo. Yo no era de Mendoza. No. En Salta anduve mucho tiempo en Formosa porque a mí me interesa mucho ver y tomar contacto con los focos de pobreza que tiene el país, entonces me recorrí. Tanto es que alguna vez una periodista de ahí que siempre me hacía reportaje en Salta me dice, ¿se va a postular como diputado de Salta? Yo creí que se había equivocado. Le digo, no, yo soy entrerriano y estoy en la provincia de Buenos Aires. Dice, no, porque ha venido muchas veces más que muchos diputados de Salta. Sí. Estas son la tarea del diputado. En ese sentido, yo no uso avión, digamos, ¿no? Porque también eso no es porque tenga miedo ni nada, sino porque me parece que es bueno ir a los lugares y en avión vos vas a la capital y perdés el contacto con la gente. Yo paso por un pueblo y tengo algún amigo que me dice, vení acá y hacemos una charla, una reunión en una casa, me paro y eso es muy importante para acercar la política a la gente. En ese sentido, creo que hay que tomar esto de la cuestión de los viáticos. Sí, también creo que hay que decir con claridad que hay que transparentarlo. Exactamente, porque también hay abuso, ¿no? Hay abuso, que hay gente que no hace la tarea, también sabemos, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquellos que hacemos tenemos que poder demostrarlo, digamos, ¿no? Yo me acuerdo del periodo anterior, vos ibas a la administración y cobrabas ahí el efectivo. Ahora directamente, a partir de ahora, te lo depositan en la tarjeta y vos tenés que pagar ganancias si es necesario. Yo creo que hay que transparentar toda la cuestión del financiamiento de la política. Sí, por ahí leí que decías una frase, no sé si es verdad o no, por eso te la pregunto, que gastás más de lo que ganás, que lo que cobras. Y si vos hacés bien la función, digamos, yo retiro, dejo algunos pasajes en avión y retiro una cantidad, y si en el mes pasado, que yo viajé a Entre Ríos para ver, estamos tratando de armar un proyecto de ley que tiene que ver con los productores rurales, viajé a Rafaela, fui a Catamarca, volví por Santiago del Estero. La verdad que si vos sacás la cuenta entre lo que gastás en nafta y todas esas cosas, no... ¿Y cómo la bancás? Y con el sueldo, con eso que retiro en efectivo. Debería transparentarlo, debería pasarlo eso como viático, qué sé yo, lo tengo todo certificado. Y por supuesto que mi sueldo hoy de diputado me alcanza como para bancar la otra parte. Ahora, eso es lo que yo estoy dispuesto a hacer. Sí, hay otros diputados que a lo mejor no, digo, pero yo estoy dispuesto a hacer eso. Hoy soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos, yo ya me imagino, digamos, ¿no? Lo que tenés que viajar, hay un hecho en el interior del país de abuso institucional y vos tenés que ir a tomar contacto con la gente. O
decirle a las personas que tienen esos problemas que vengan y tenés que darle, si no, vos decís, sí, vengan a vernos a Buenos Aires. Ahora, si no le facilitas el pasaje, la gente muchas veces no puede venir, digamos. En ese sentido yo defiendo, lo que sí, te digo categóricamente, hay que transparentar. Eso sí, no se puede ser una cosa que esté escondido como un sobresueldo. Recorres mucho la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y vivimos una situación caótica, y digo vivimos porque independientemente que yo vivo en Capital, voto en la provincia, nací en la provincia, con el tema de la educación. Y da la sensación como que es un tira y afloje. Y no es que estoy hablando bien o tirándole un centro a la gobernadora, pero en la última conferencia ya se le vio una cara de cansada, de agotamiento. Y realmente, independientemente de que Baradel pueda tener razón, independientemente de que la gobernadora pueda tener razón o justificable el cansancio, hay algo que no lo podemos solucionar y estamos perjudicando, que es la educación de los pibes. Sí, mira, esto te causa mucha indignación y un hartazgo porque siempre lo mismo, digo, ¿no? Bueno, la gobernadora estos días ha explicado claramente de cómo fueron las reuniones y cuáles fueron las propuestas que se fueron haciendo. No es que no se avanza en la conversación, digamos, ¿no? Es todo lo contrario. Lo que pasa es que el tema es cuando pasa la discusión gremial a un plano político. Y yo creo que hay dirigentes que quieren que caiga Macri. Y en ese sentido trabajan para eso, y creo que fue claro en los hechos de diciembre. Uno de los imputados en el caso de la violencia que hubo en diciembre dice claramente que hay que terminar, que Macri tiene que terminar como de la Rúa, y eso está implícito en cada acción. Entonces a mí me parece que te causa hartazgo eso de que se utiliza a los chicos. Pues yo no digo, hay que hacer movilizaciones, hay que convocar a la gente a la calle, eso es absolutamente legítimo. Y fíjate, están en su derecho. Están en su derecho, hay veces te molesta un poco, que eso podés estar de acuerdo, no, pero eso está ahora no se puede tener de rehén a los chicos para sacar créditos políticos partidarios, ¿no? Obviamente, ¿no? Y dejar el foco que es la educación, ¿no? Porque hay investigaciones que creo que un médico o un psiquiatra, Horacio, ayúdame, que están investigando, firmó 200 permisos para licencia, algo realmente llamativo, ¿no? Puede ser verdad o no, pero que te llama la atención que un tipo firme 200 permisos para... En muy pocos días, creo que en 2 o 3 días. Ya iba la suplencia. Exactamente, claro, y antes de empezar el ciclo lectivo de este año ya había una cantidad irrisoria de pedido de licencia, ¿no? Sí. Yo lo que siempre digo, a mí si yo falto un día al laburo, a mí me lo descuentan. Así es. Es una regla de 3 simple y algo básico y no es una locura. Y vos sabés que eso está comprobado, digamos, ¿no? Pero es lo que todo el mundo sabemos que pasa en las escuelas. Vos llegás, hay veces a la escuela y tenés que esperar que llegue la suplente, que lo habían convocado al último momento, porque es un desorden. Y creo que la gestión está tratando de poner orden. Y en ese sentido yo también estoy de acuerdo con esto. Debe ser que yo fui obrero toda mi vida, y el presentismo lo tenía como una cosa natural, digamos. Nadie era la primera responsabilidad que tenía. Así es. Primero llegar y después laburar. Sí. Y eso te ayudaba a un ordenamiento. Tengo más de 60 años y es como que vos decís una cosa que parece que hoy no existe, pero hablo de que el trabajo te ordenaba la vida. Vos sabías que tenías que ir de tal día, de tal hora a tal hora, y eso te ordenaba la vida y vos tenías que cumplir. Eso era, y vos sabés que había como ciertas reglas, que el que quería ser dirigente gremial o que quería ser activista en la fábrica, lo primero que tenía que hacer era cumplir eso. Toti, te hago una consulta, ¿no? Porque hace 2 años que estamos viendo lo mismo con la educación. Tal vez alguno me va a decir, no, pero el índice de la inflación, no, por esto, por lo otro. Se soluciona, porque en algún momento todos sabemos que esto se va a solucionar. Es un tiro de floja que en algún momento alguien da el brazo a torcer y soluciona. Cuando se soluciona lo de este año, no se puede empezar a trabajar al otro día para el 2019, porque yo tengo la sensación que en marzo del 2019 vamos a vivir la misma situación, y más en un año de elecciones importantes, gobernador, presidente, de Congreso también. Mira, eso es la aspiración, creo que tenemos todos, que esto empiece a trabajarse en ese sentido. El tema, y acá entra la cuestión política, que es la credibilidad o no de las proyecciones que se hacen, porque vos podés
discutir sobre protección y no estar de acuerdo, pero buscar la fórmula. La discusión de la cláusula gatillo, por ejemplo, fue una discusión que al final se terminó usando. Ahora, la protección, que en octubre se va a discutir de nuevo si la inflación no se da con los parámetros que se están diciendo, me parece que son elementos importantes como para tener un poco de credibilidad, digamos, ¿no? Que las negociaciones tengan buena leche, como se dice en el barrio. Pero yo tengo la sensación de afuera, capaz que vos vecino equivocado, pero de afuera es como que yo no veo que la gobernación de la provincia de Buenos Aires haya trabajado de antemano, ¿sí? O tal vez trabajó de antemano, pero también es un problema de Cambiemos que algunas cuestiones no las comunica hacia afuera, no como decir, no estoy esperando a diciembre para laburar por la educación, no estoy esperando hasta marzo para laburar la educación, se tiene que laburar todo el año y buscar alternativas todo el año para no llegar a un diciembre o un marzo con la decisión en el cuello. Puede ser que no se haya comunicado. Yo también, por ejemplo, me entero estos días de cómo habían sido las negociaciones, cuáles fueron las propuestas, cómo se iban dando en respuesta, que no es que siempre empezó así, que no se avanzó en nada, y creo que la gobernadora ha dicho que hubo alrededor de 15 reuniones, si no me equivoco. Bueno, eso es lo que... Pero se tiene que negociar con confianza, digamos, que el otro está queriendo llegar a los mismos objetivos, me parece que eso es lo que no hay. Y cuando eso no hay, cuando hay interés político, no nos vamos a poner de acuerdo, porque si alguien quiere utilizar a los chicos y a la educación para voltear a Macri, no nos vamos a poner de acuerdo. Ese es el tema central, me parece, ¿no? Toti, hacemos el rotativo y seguimos. Seguimos hablando con Toti Flores. Toti, ¿vos estuviste lo de Caputo el otro día, o no? Sí, estuve. Yo soy miembro de la Comisión de Seguimiento de la Deuda Externa. Sí. La primera sensación que tengo, y me parece que vamos a coincidir, una vergüenza, ¿no? Sí, el final ha sido... venía bien, se venía conversando bien, pero al final una vergüenza. Sí, uno... ¿A qué me refiero vergüenza, no? Se puede coincidir o no con Caputo, se puede decir que estaba respondiendo bien, estaba respondiendo mal, ¿no? Pero lo primero, el análisis y por qué yo llego a la conclusión de una vergüenza, pues se perdió una oportunidad, ¿sí? Independientemente, para lo que piensan que Caputo hace mal, tiene que renunciar o es un corrupto, ya no se va a poder demostrar eso, ¿sí? Y también, para los que opinan que es un buen funcionario, se perdió la oportunidad de demostrar que es un buen funcionario. O sea, los que opinan que es un corrupto van a seguir pensando siempre que es un corrupto. Y los que opinan que es un buen funcionario, siempre van a pensar que es un buen funcionario. Sí, yo creo que esta ida al Parlamento de los miembros del Poder Ejecutivo, que es una obligación que tiene, me parece que es sumamente positivo. El tema es que también el debate tiene que elevarse, no puede ser la chicana permanente, hay que buscar argumentos. Uno puede tener opiniones, posiciones políticas determinadas, pero hay que buscar argumentos. En el caso del ministro, yo hablé también ahí y hemos investigado, inclusive con Carrió, y creemos que es una persona honesta. Y después hay sistema dentro del capitalismo, de la creación de empresas, que sé yo, que uno puede cuestionar éticamente, pero nos parecía que había que decirlo también, y esa fue mi postura en la comisión. Y hay otros que piensan que las empresas offshore no deben existir, que es parte de la degradación del sistema, y bueno, hay que buscar, a mí me parece que quienes piensen así habría que buscar algún proyecto de ley para que esto no existe y que sea un delito. Pero a Caputo le falta un poquito de calle, Toti, yo creo que a vos no te pasa. Sin lugar a duda, muchas veces. ¿Sabes cuál es el tema cuando vos tenés una lógica que es distinta a donde estás? A mí también me costó mucho adaptarme a la lógica de la política. Había una cosa que a mí me costaba mucho. Yo te digo, siento desde el corazón, y puedo equivocarme, podemos acordar o no, pero lo que te digo, te lo estoy diciendo y es cierto. Yo he estado en reuniones muchas veces, cuando recién entré en el periodo anterior, donde se decía una cosa y aparecía vos con las cámaras y te decían otra, acuerdos que habíamos logrado ahí, ¿viste? Y eso yo no lo entendía. Bueno, ese es el aprovechamiento de la ventajita de llegar primero a la cámara, qué sé yo. Esas cosas me parece que se tienen que terminar en la política, y tiene que haber relaciones de confianza. Y después la exageración de
el show, digamos, que termina con la posibilidad que la gente entienda, porque de última esto es para que venga un ministro, es para darle los argumentos a los diputados, pero también que la gente entienda lo que está diciendo. Por eso sí, porque la sensación importante. Que se trabaja más para la Cámara que para su función o para la gente. Sí, sí. Yo creo que no se trabaja para la gente. Ese es un problema que tiene la política. Por eso el alejamiento, digamos, no le estás respondiendo a la gente, no estás tomando lo que la gente está pensando. Y eso lo aleja, y por eso hay tanto repudio también ante cada hecho de esto, que de verdad en algún momento se tienen que terminar. Fue muy bien el llevada por el presidente, el senador sí, porque el Senado tiene una costumbre de un poco más de tranquilidad. Sí. En diputado, la verdad que a mí me sorprendió mi vuelta a la Cámara, ¿no? Sí. Yo me fui en el 2011 y ahora que vuelvo es como que está exacerbado la violencia, ¿viste? De pararte, sí. Hay una cuestión elemental, cualquier diputado tiene que hablar desde su banca y vos lo ves parado, increpando, sí. Tipo barra brava, ¿viste? Esas cosas la verdad que no le hacen bien a la política. A mí me causó como una sensación las primeras sesiones de diciembre, como algo que la verdad que no lo podía entender. Hay como, se entiéndase bien, pero no tengo otra palabra, una especie de lumpenización también del Congreso, ¿no? Esa degradación social también se traslada, por lo menos a la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, estamos hablando con Toti Flores, Horacio. Toti, mucho se habla del 2019, ¿no? Que está lejos, que está cerca, que hay que empezar a pensar en los candidatos. Si usted tuviera la lapicera para definir el candidato dentro de lo que es Cambiemos y el PRO, tiene la lapicera para decidir quién es el candidato a presidente, ¿la pone a Lilita Carrió como candidata a presidente o le dice hasta acá llegamos, Lilita? No, ella ha tomado una decisión y dice que va a acompañar al presidente Macri en una nueva, en una reelección, una vez, y yo me parece que estoy de acuerdo con eso, porque me parece que tiene que haber continuidad en la gestión. Recién se está saliendo del desastre que se había dejado la gestión anterior y se necesita un poco más de tiempo. No, está claro que ella no quiere. Yo le estoy jugando con usted que tiene la lapicera ahí. Bueno, yo acompaño la decisión de Carrió. Yo entiendo lo que decís, Toti, ¿no? Pero también, capaz que es una presunción mía, ¿no? Que vos tenés la fantasía de verla a Carrió como presidente, o que sea una semana. A mí, bueno, yo lo he acompañado muchas veces y por supuesto que me gustaría, digo, ¿no? Pero bueno, pero esos son evaluaciones políticas que se tienen que ir haciendo y ella ha sido clara en eso y me parece que no hay que especular en eso. Ella ha dicho que va a acompañar al presidente y me parece que ha sido una muy buena decisión y también que lo haya comunicado como para que muchas veces los debates que se instalan públicamente, porque Carrió es así, dice en público lo que opina también en privado, ustedes lo conocen, y muchas veces se interpreta como que hay tensión con el presidente y tienen una excelente relación personal, y Carrió también hace de las relaciones personales relaciones de confianza, así que yo creo que lo que ha dicho lo va a sostener. ¿Qué le falta por hacer al PRO para ser recordado como un gran gobierno? Bueno, a mí me parece que falta mucho. Lo primero que tenemos que demostrar que todo lo que se dice, que las inversiones y fundamentalmente todo el financiamiento de las obras que se están haciendo en los conurbanos, no solamente en el bonaerense, sino también donde son focos de pobreza muy grandes, tienen que realizarse, tienen que materializarse. Se está haciendo y se está haciendo mucho, pero también tenemos que decir que falta mucho. Y la otra cuestión que me parece que es muy importante es que poder sacarse ese mote de que solamente gobiernan para los ricos. Creo que hay demostraciones categóricas, el mayor presupuesto en lo social, el presidente tiene una actitud permanente de gobernar para todos los argentinos, que me parece que está muy bien que no haga de... Pero hay un tema que se le critica a este gobierno, ¿no? El tema de los derechos humanos, que le da la espalda a los derechos humanos. Y vos sos una persona importante en eso. Bueno, yo creo que estamos conversando, a mí me parece que si solamente vemos los derechos humanos como los derechos del pasado, vamos a quedarnos en el tiempo. A mí me parece que es muy importante, que hay que consolidar los derechos humanos del pasado, hay que seguir haciendo de eso un bastión de los derechos humanos en Argentina, pero hay que ampliar otros.
Hay que ampliar, por ejemplo, el derecho a la vivienda, por ejemplo. Eso no se hablaba porque no lo ves como un derecho humano, pero a mí me parece que derechos humanos mucho lo especifican en la dictadura. Así es, y yo creo que eso hay que ampliarlo, hay que empezar a pensar en que los derechos humanos tenemos que ir en concordancia a lo que es la legislación internacional, de buscar nuevos paradigmas que nos ubiquen como que somos un país donde se están respetando los derechos humanos del presente. Por supuesto que vamos a estar en contra, y eso también, yo soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos y en el Congreso, y el compromiso es seguir defendiendo cualquier avasallamiento de la dignidad de las personas que vengan desde el Estado, y eso no importa que el lado del mostrador esté, digo, eso tenemos que tener claro en eso. Pero me parece que la gestión de Cambiemos, si ampliamos estos derechos y lo empezamos a explicar que esto es parte de la política de derechos humanos, vamos a tener una gestión que realmente sea recordada también por eso. Por ejemplo, hay una cosa que puede ser una contradicción ideológica, si querés, el derecho a la propiedad de la tierra de los que viven en asentamiento, o simplemente han pagado un boleto de compra y venta y después la administración que tenía esos terrenos no le dio la escritura. Me parece elemental, y hay millones de personas en esa situación. Yo creo que es un derecho humano elemental. ¿Por qué? Porque el derecho de tener esa pequeña propiedad, digamos, ¿no?, te incluye de manera total en un sistema. Vos podés tener crédito, pero no solamente desde lo subjetivo, vos te sentís que le podés dar algo a tus hijos. Que tenés algo propio, algo tuyo. Algo tuyo, algo propio. Banfi está reivindicando el derecho a la propiedad, pero yo me di cuenta después, cuando empecé a transitar el conurbano, de cómo estas personas, de pronto, eso de no tener nada, estar pendiente de que algún puntero te diga, bueno, si votás fulano te va a sacar todo eso, te quita libertad, ¿no? Toti, te hago la última. Con tu experiencia, caminar la calle, el conurbano, independientemente que no pongamos fecha, ¿no? Pero, y te reitero, con tu experiencia política y de calle de ciudadano, cuando lo ves a Vidal, vos decís, ¿y esta termina como presidenta? Más que un análisis, es un deseo, porque me parece que reúne las condiciones. Por supuesto que su tarea es enorme, y me gustaría que cumpla con todos los objetivos que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente que las obras que se están haciendo, que apuntan a la infraestructura de la pobreza, se puedan llevar adelante. Los cambios que ha habido en cuanto a la cultura, esa cultura que viene de abajo, es espectacular. Yo que recorro hace mucho tiempo el conurbano, hace algunos años atrás, cuando un funcionario iba al conurbano le pedían planes, qué sé yo, esa cosa, bolsa de comida. Hoy le piden cloaca. Yo no lo podía creer, ¿eh? El año pasado, cuando estaba de campaña, que fui a casi todos los lugares, no podía creer que en algunos asentamientos, eso, la gente pidiera cloaca. No estaba dentro de lo que uno tiene como lógico, estaba acostumbrado a recibir como pedido. Y eso me parece que es un cambio fundamental, porque lo peor que le pasó a la gestión anterior fue haberle quitado la posibilidad de que los pobres aspiren a ser de clase media, aspiren al ascenso social. Parecía un pecado, ¿no? Y eso me parece que tenemos que recuperar con Cambiemos. Gracias, Toti. Gracias a vos. Toti Flores, hablando acá en Radio Rivadavia.